Saludos a todos los amigos del canal. Esta amistad que existe entre Rusia y Corea del Norte es algo real. Hace unos cuantos días, Kim Jong-un de Corea del Norte ofreció a la Federación Rusa la posibilidad del envío de aproximadamente 100,000 hombres a combatir en Ucrania. Japón es un país que ha sancionado tremendamente a Rusia. En el día de hoy, Corea del Norte envió un misil del tipo Hwasong-12 de alcance intermedio sobre territorio de Japón. ¿Ustedes imaginan lo que podría ocurrir si Rusia lanza un misil, por ejemplo, por encima de la Florida? Es por eso que estamos muy atentos a la respuesta de Japón al respecto. Este misil fue disparado a un alcance de 4,600 kilómetros. Así lo vieron en el Japón, de Corea al punto amarillo, 4,600 kilómetros. Quedó demostrado una vez más que Corea del Norte está en capacidad de llegar hasta Guam, que es un territorio insular de los Estados Unidos. Hoy en día, Corea del Norte, acostumbrada a enviar sus misiles al frente de la península, lo hizo por primera vez en 5 años, por encima del espacio aéreo de Japón. Miren, las sanciones de Japón contra Rusia han evitado que en Rusia se fabriquen cierto tipo de armas. Inclusive, Japón ha congelado activos que le pertenecen al presidente Vladimir Putin. Este misil, el día de hoy, alertó a la población japonesa de la parte norte del país, de la región de Tohoku, donde sonaron las... Y obviamente hubo comunicados de parte de Corea del Norte donde ellos se muestran ante el mundo como un estado con armas nucleares. Inclusive ya han hecho 5 ensayos nucleares de manera subterránea y es posible que hagan otro. Este año, Corea del Norte ha lanzado 23 misiles, en el año 2024 y en el 2021, 8. Ha habido un escalamiento en la prueba de este tipo de misiles. Como respuesta a esto que ocurrió en la mañana de hoy, Estados Unidos y Corea del Sur lanzaron un bombardeo de precisión como respuesta, pero sí es muy importante tener en cuenta cómo en el mes de septiembre en Rusia fue detenido un cónsul japonés de nombre Motoki Tatsunori. Aquí se los voy a mostrar. Este cónsul fue detenido en Rusia y fue acusado de espionaje y lo vendaron durante el espionaje. Y la respuesta de Japón ante este acto fue la de decirle al embajador ruso de apellido Galusi que tiene 6 días para salir del país. Miren cómo están de tensas las relaciones entre Japón y Rusia y cómo el presidente norcoreano se muestra cada vez más del lado de la Federación Rusa. Este misil del día de hoy alcanzó una velocidad Mach 17 veces la velocidad del sonido. Esto podría verse o interpretarse como un ataque de provocación simbólica, una muestra de músculo militar, una muestra, diría yo, de manera personal, de apoyo de Corea del Norte a la Federación Rusa. Japón no ha dado una respuesta inmediata a este lanzamiento de este misil por encima
de su espacio aéreo, como sí lo haría, por ejemplo, los Estados Unidos o Rusia, donde esto hubiese ocurrido. Una vez más, este es un capítulo en esta guerra que se realiza en Ucrania. Este es un capítulo en el que cada vez más, y antes de esta reunión en las Naciones Unidas, 193 países se van a reunir para dar su veredicto, su opinión sobre la anexión de estas regiones de Ucrania a Rusia. A propósito, en el día de hoy, la Cámara Alta de Rusia, al igual que lo hizo la Cámara Baja, la Duma estatal, dieron su aprobación a la anexión de estas cuatro regiones al territorio de la Federación Rusa. Ya lo que viene en camino en las próximas horas, si continúa el presidente de Ucrania su avance militar hacia estas regiones, podríamos ya de una forma definitiva y después de tantas advertencias de parte de la Federación Rusa, del presidente Vladimir Putin, ya veríamos realmente si el hombre va a cumplir su advertencia o si, como dice el mundo occidental o los funcionarios de Zelensky, que esto es simplemente un bluff, B-L-U-F-F, que este es un engaño, que este es simplemente algo que él dice, pero que no va a cumplir. Estas sanciones que ha impuesto Japón a Rusia podrían agravar la situación en los próximos días, ya que Rusia no tiene ayuda de otros países para combatir en Ucrania como ocurren las ayudas de parte de la OTAN, de parte de los Estados Unidos, que son ayudas constantes. Una vez más, queda en alerta la OTAN y los Estados Unidos por la interpretación que podría darle la Federación Rusa en caso de un ataque a cualquiera de estas cuatro regiones recién anexadas, en el caso de que se identifiquen estas armas que atacan estas regiones como armas provenientes de cualquiera de los países de la OTAN o de cualquiera o países como Estados Unidos. Es esta ya una alerta, se podría decir que la última alerta sobre la cual el mundo occidental se puede burlar, porque ningún canal, ninguna plataforma informativa puede decir a estas alturas cuál ha sido la respuesta de la Federación Rusa ante un posible ataque de Ucrania o de la OTAN a estas nuevas regiones. Amigos, me despido. Los espero a las 4:30 hora de Colombia y a las 7:20 p.m. también hora de Colombia. Tengan un feliz resto de día. Gracias por participar.